busca prepararse de la mejor forma posible, de indagar, de escudriñar, de escarbar acerca de lo que vamos a hablar, para no traerle al pueblo algo que no esté fuera del contexto bíblico. Pero a pesar de que uno indague y busque, ahí como esa dependencia totalmente de Dios, porque usted sabe que usted no tiene los requisitos para hablar de la palabra del Señor. La palabra de Dios es infalible, no se equivoca. Muchas veces por a lo mejor una idea, una mala interpretación que uno pueda darle, pues, puede entrar en la palabra y traer una mala interpretación a la iglesia, y esto sería un gran problema. Porque si yo le predicaría a ustedes un evangelio diferente al que está escrito en la Biblia, pues yo estoy anatema, dice Pablo. Así que la responsabilidad de predicar su palabra es muy grande. Y por eso siempre pedimos la oración. A todos los que predican, yo oro mucho por los predicadores. Necesitamos mucho de Dios. Mucha oración. Mucha gracia del Señor para poder hablar acerca de su palabra. Vamos a abrir nuestra Biblia, ahora sí vamos a comentar. En el libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Vamos a Gálatas, próximo debate, el sábado, tremenda epístola. Tremenda epístola. Esta de Gálatas. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gálatas 3, versículo 23 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escuche bien esto, hermano. Yo quiero que en este día usted preste mucha atención a lo que vamos a tratar. Amén. Pedro dijo que lo que Pablo exponía era de difícil entendimiento. Así que yo necesito que usted con su Biblia y con lo que yo vaya diciendo, vaya confirmando lo que vamos a hablar en esta hora. Amén. Dice, pero antes de llegar a la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo un guía, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois, y herederos según la promesa. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Diga conmigo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, todos juntos, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. En esta noche vamos a hablar bajo el tema libre e independiente. Dígame que está a tu lado, tú eres libre e independiente.
En nuestra nación, en nuestro país, el 27 de febrero se conmemora una fecha. El 27 de febrero se conmemora una fecha y se celebra una fecha muy importante. Es la fecha en que los dominicanos celebramos la independencia de nuestra nación, del yugo haitiano que mantuvimos en una etapa de nuestra vida. ¿Cuántos conocen esta historia? Mayormente cuando vamos a la escuela se nos enseña en ciencias sociales o en historia dominicana este proceso. Y me llama mucho la atención la forma en que nosotros pudimos, como dominicanos, libertarnos del yugo haitiano. La historia relata que durante 22 años el pueblo dominicano se mantuvo bajo una esclavitud del pueblo haitiano, donde los haitianos buscaban de una manera u otra eliminar nuestro idioma, eliminar nuestra cultura, querían eliminar nuestras costumbres, de una forma tal que lo que se conocía como dominicano desapareciera, y solo quedaran ellos como nación, y nosotros, que en un tiempo, a lo mejor teníamos cierta libertad, tendríamos que declararnos haitianos también. Y en vez de llamarse República Dominicana, México, seríamos todos haitianos. Esa era la idea, ellos querían la isla completa para ellos. Pero, gracias a Dios, un grupo de dominicanos encabezados por Juan Pablo Duarte tuvieron el sentir de iniciar toda una revolución para libertar al pueblo dominicano, y la estrategia que usaron comenzó cuando formaron un grupo llamado La Trinitaria. Era un grupo totalmente secreto para el gobierno haitiano, pero conocido en el pueblo dominicano. Y yo estuve leyendo la historia y me gusta mucho con el juramento que ellos entraban a esta denominación o a este grupo. Escuchen, oigan lo que ellos juraban. En el nombre de la Santísima, Augustísima e indivisible dignidad de Dios omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en nombre de vuestro presidente, Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda dominación extranjera, que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en cuadros encarnados y azules, atravesados con una cruz blanca. Mientras tanto, seremos reconocidos los trinitarios con las palabras sacramentales: Dios, patria y libertad. Así lo prometo ante Dios y ante el mundo. Si tal algo, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta, y mis consorcios me castiguen el perjurio y la traición y los peligros. Eso era lo que lo iniciaba. Y luego de ese juramento había un pacto de sangre, donde ellos cortaban sus manos y sellaban el pacto y su juramento con sangre. Oiga, cuán grande era el compromiso que estos hombres estaban haciendo para tomar la decisión de libertar al pueblo dominicano del yugo haitiano. Sin duda alguna, esta iniciativa fue la que trajo como consecuencia que el 27 de febrero de 1844 nuestra nación pudiera constituirse libre e independiente de toda potencia extranjera. Hoy, con mucha felicidad, con mucho gozo, podemos leer en el artículo 1 de nuestra Constitución Dominicana el párrafo siguiente. Dice, artículo 1, Organización del Estado: el pueblo dominicano constituye una nación organizada en Estado libre e independiente, con el nombre de República Dominicana. Somos una nación libre e independiente y tenemos un nombre: República Dominicana. No podemos ser sometidos a un yugo una vez.
Y estoy seguro que si alguien empieza a invadirnos, los dominicanos estarán al frente para defender su independencia. Porque no es fácil, una vez usted libre, volver a ser esclavo. Es difícil. Una vez usted es libre, volver a la esclavitud. Hermano, usted va a sufrir 7 veces más de lo que sufrió. Eso es como el que tiene inversor, dura 5 años como inversor, se le gasta la batería, ahora tiene que volver a verla. Usted sabe lo difícil que es. Que se va a dar y los bombillos se quedan perdidos. No es nada fácil, mis hermanos. En la lectura que acabamos de leer, yo le envié una hoja. Hay varias versiones bíblicas ahí. Habla de una liberación que Cristo logró para el pueblo de Dios. Hay una versión muy importante y es la versión palabra de Dios para todos, que me gusta la traducción que le da el versículo centro de lo que hoy vamos a comentar. Es el versículo 5, pero vamos a leerlo desde el 4. Dice, pero cuando llegó el momento oportuno, le abro la hoja, la palabra de Dios para todos, es la última que trabaja. Dice, pero cuando llegó el momento oportuno, Dios nos mandó a su Hijo, que nació de una mujer y vivió bajo la ley. Así lo hizo Dios para poder comprar nuestra libertad de la ley y adoptarnos como sus hijos. En esta noche, la historia de dependencia o de independencia que yo quiero exponer es la del pueblo de Dios. La historia del pueblo de Dios hace más de 2000 años. Un acontecimiento dividió la historia de la humanidad en un antes y un después. Tuvo lugar en las afueras de una ciudad llamada Jerusalén, en un monte que tenía como nombre Gólgota. Allí se libró la guerra por la independencia más brutal que la humanidad haya presenciado alguna vez. Se trataba de que el mismo Dios, en la figura de Jesucristo, había hecho entrada a la historia de la humanidad para libertar a los hombres de una condenación eterna que les había cambiado su constante rebeldía y pecado en contra de su Creador. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado esta historia. Yo sé que muchos de ustedes han leído esta historia. Yo sé que muchos han creído en esta historia, pero temo que muchos de nosotros hasta hoy no hayamos podido entender la historia. ¿Qué fue lo que sucedió en la cruz? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo? ¿Qué era lo que Cristo vino a hacer por ti y por mí y por todo aquel que vaya a creer en Él? Hermanos, el fundamento de nuestra vida, de nuestra iglesia, de lo que somos hoy, es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y si no estamos claros con esto, es probable que terminemos en una religión. ¿Y sabe qué? Las religiones no salvan. El único que salva se llama Cristo. Y para usted saber si está en Cristo, debe de conocer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Si yo preguntara esta noche por qué Cristo vino, ¿por qué usted cree que Cristo vino? Sé que la mayoría me respondería que Él vino a salvar el mundo, y es lógico. La Biblia dice que Dios Cristo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Así que yo también haría mi pregunta: ¿por qué tuvo que venir Cristo? ¿A salvarnos de qué? ¿De qué nos va a salvar? Es cierto que nos va a salvar de una condenación eterna que nos habíamos ganado por nuestra rebeldía. Pero esa condenación tuvo que venir por algo. Vamos acá. Tuvo que venir por algo. Otros me dirían que Cristo vino a libertarnos del poder del diablo. ¿Por qué?
El mundo, dice la Biblia, está totalmente bajo el maligno. ¿Falso o cierto? ¿No falso o cierto? La Biblia dice La Biblia dice. La Biblia dice que sí. Amén. Que el mundo está bajo el maligno. Pero, ¿sabe usted por qué el mundo está bajo el maligno? Porque el mundo ha rechazado a Dios. Y como resultado de su rechazo a Dios, pues le toca estar con quién? Bajo el maligno. Dios dice, Jesús dice, quien no está conmigo, contra mí está. No es que el diablo haya conquistado al mundo con su poder. Es que el hombre, al apartarse de Dios, le tocó estar con el diablo. Y muchas veces la gente piensa que el diablo, el Señor nos reprende en esta hora, tiene tal poder tan grande. Y Pablo nos dice en el libro de Romano, haciendo una introducción a lo que hay que explicar. Él decía, y por ello no haber tomado en cuenta a Dios. Oiga, por ello no haber tomado en cuenta a Dios, Dios lo entregó. ¿Están entendiendo? Así que todo aquel que está bajo el poder del enemigo es porque el simple y llano hecho no ha tomado en cuenta a Dios. Y como resultado, el enemigo tiene poder sobre él. Así que Cristo no vino primordialmente o primeramente a librarte de la casa del diablo. Él sí lo venció en la cruz del Calvario y lo exhibió públicamente. Pero el principal motivo por el cual Cristo vino a la cruz del Calvario fue para satisfacer la justicia de Dios, porque lo que te condena a ti y me condena a mí no es el diablo, es la ley de Dios que nos condenó y nos declaró totalmente culpables por nuestro pecado continuo. Ahora, no sé si me está entendiendo. Lo que emitía el decreto de condenación era la ley que Dios le había dado a los hombres, y a nosotros no cumplimos esa ley porque estábamos en un cuerpo caído por Adán, un cuerpo que no tiene ninguna facultad para poder cumplir con la ley de Dios. Entonces la ley nos miraba y decía, Dios, esta gente son culpables y tú estableciste que el alma que peque esta morirá. Por ende, nosotros estábamos encerrados a una muerte definitiva. Así que el propósito principal de la muerte de Jesucristo era liberarse de esa condenación. Era liberarnos de esa condenación. El diablo estaba vencido desde el principio de Génesis. En el mundo espiritual, Dios había declarado que Cristo le iba a quitar la cabeza a la serpiente y esta le iba a ir donde en el calcañar. Todos conocemos que la serpiente muere con hombre. Ya estaba decretada su muerte, estaba decretado su final. Aleluya. Alabamos el nombre del Señor. Gloria a Dios. El principal objetivo de cruz, de la cruz del Calvario, fue para anular el acta de los secretos que nos era contraria para con Dios, y por medio de su sacrificio apaciguar la ira de Dios para con los hombres y reconciliarnos con Dios. Y una vez reconciliados con Dios, nosotros venceríamos a quién? Al mundo, por medio a la victoria que Cristo tuvo en la cruz, en donde nos libró de la ira de Dios. Cristo nos libró de la ira de Dios. A este es que el impío y todo el mundo debe de tenerle temor, no el diablo. El diablo, el Señor nos reprenda, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones. Pero quien manda al infierno es Dios. Quien condena al pecador es Dios. Quien va a pasar de juicio a los hombres es Dios. Por lo tanto, todo hombre tiene que darle cuenta a Dios.
Así que si eres un amigo aquí, yo quiero que entiendas que si no tiene a Cristo todavía, su peor enemigo no es el diablo. Su peor enemigo es Dios, aunque tú eres extraño. Vaya conmigo al Salmo 7, versículo 11. Venga que te lo voy a mostrar bíblicamente. Salmo 7, versículo 11. Oiga lo que dice el salmista acá. Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada, armado ya tiene su arco y lo ha preparado. Dios está, eso es lo que hay que predicar de la gente. No que escape de los lazos del diablo, que escape del juicio de Dios viviendo a Cristo. Porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo. Y nos parará conforme a las obras que usted y yo hayamos realizado. No el diablo. Dios es el que lo va a hacer juicio. Y si el hombre no entiende que lo único que lo ayuda a entrar en una relación con Cristo o en una relación con Dios es Cristo, porque la Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo hombre. Gloria a El principal motivo de Cristo para venir al mundo, morir en la cruz, era satisfacer la justicia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. ¿Usted sabe lo que es la propiciación? La propiciación es un sacrificio, que el fin de ese sacrificio es apaciguar la ira de los dioses de aquel tiempo. Estamos hablando exclusivamente de Dios. El sacrificio de Cristo era para apaciguar la ira que Dios iba a derramar a la humanidad por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos 24. Para que usted y yo pudiésemos disfrutar de una libertad eterna y pudiésemos, y a nosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de nuestra carne, Cristo nos dio vida justamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos eran contrarias, quitándola de medio y clavándola en la cruz y despojando. ¿Usted está entendiendo lo que Pablo está diciendo? Él comienza a explicar la obra de Cristo y dice, primero anuló el acta de los decretos, luego despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero para que en esta noche podamos entender esto, tengo que explicarle el imperio que la ley tenía. Yo les digo a mí que me ayude con eso. Pablo inicia la epístola de los romanos para demostrar que todos los hombres, tanto gentiles como judíos, están bajo condenación. Él comienza a decir, Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios se revela contra los hombres, que detienen con impiedad la verdad y la justicia de Dios, algo más o menos así. Y él comienza a hablar de los gentiles. ¿Por qué de los gentiles? Porque a los gentiles no les fue dado ley. ¿A quién se le dio la ley? ¿A quién se le dio la ley? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le dio la ley. Los gentiles no tenían ley. Por eso podían excusarse si Dios viniese y dijera, tú mataste, y iba a decir que es eso.
Yo no lo conozco. Porque dice la Biblia que por la ley nosotros conocemos el qué, el pecado. Entonces lo que ellos podían alegar, que ellos desconocían lo que era pecado, porque no se les dio la ley. Pero Pablo hace una exposición y comienza a contar desde el principio que la revelación de Dios en los hombres gentiles les había llegado por medio de la naturaleza. Y Pablo dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto por medio de las cosas hechas. Su eterno poder y su verdad se hacen claramente visible por medio de lo que hay creado. Entonces concluye, por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que pretendiendo ser sabios, se hicieron necios en sus razonamientos y comenzaron a formar imágenes de hombres de cuadrúpedos de reptiles y a postrarse delante de una creación antes de que el Creador. Por lo tanto, Dios no entregó pasiones desordenadas y están aceptados de toda inmundicia, lascivia, idolatría, homicidio, hurto, pecado, robo y todo lo que tiene que ver con el pecado. Y antes de que llegara la ley, había pecado en la tierra. Y ya los hombres morían. ¿O no es así? La ley llegó muchísimos miles de años después de Adán. Y Adán murió. Y todos los que precedieron a Adán murieron. Entonces, Pablo explica que los gentiles, cuando hacían las cosas que estaban dispuestas en la ley, esto que hacían era ley para ellos mismos. ¿Por qué? Porque su conciencia les señalaba lo bueno y lo malo. Por ende, tenían las obras de la ley escritas en su mente y en su corazón. Sabían discernir lo que era bueno y lo que era malo. Por tanto, los gentiles estaban bajo la ley. Ahora pasamos a los judíos para que ustedes puedan entender. A los judíos, especialmente, Dios les dio una ley escrita, visible, que la pudieran entender, comprender, estudiar y analizar. Esta ley les fue dada en el monte Oreb, con Moisés, donde Dios escribió los 10 mandamientos y por medio de Moisés le dio al pueblo de Israel un sinnúmero de leyes para que el pueblo viviera por esas leyes, porque Dios había declarado que maldito sería el que tan solo incumpliera una. Escuchen esto. Pero el problema de los judíos era que a pesar de que tenían la ley, no eran justos, porque no cumplían la ley. Por eso Pablo le dice, tú que tienes sobrenombre de judío, que te apoyas en la ley, que dices que día te sigues. Tú que con la ley condenas a los que no tienen ley. Tú que predicas que no se ha de robar, roba. Tú que predicas que no se debe decir, miente. Y concluye, porque por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Por tanto, él concluye en uno de sus versículos, Romanos 3:23, y antes le dice, hemos demostrado que tanto gentiles como judíos están bajo pecado. Y Romanos 3:23 dice, por cuanto entonces todo pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero también él dice, pero lo que la ley dice, lo dice para quién, para los que están bajo la ley. Y hasta ese entonces todo el mundo, antes de venir Cristo, pudimos leer en el inicio de Gálatas, capítulo 3, versículo 23, que antes de que llegara la fe, estaban los que confinados bajo la ley. Todos los hombres, nadie merecía la vida eterna, nadie merecía la justicia de Dios. Todo el mundo lo que había preparado para nosotros era una muerte, una separación eterna de Dios, pero Cristo, escuchen, y ahora se va a poner bueno el asunto, porque me gusta el perro de Gálatas que dice, pero cuando
llegó el tiempo establecido. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban, dígalo, a los que estaban. Yo me pregunto, de tantos hombres en la tierra, no hubo uno que pudiera cumplir con la ley. ¿Por qué? Porque somos 6.000 millones, y si acaso, yo sé que somos mayas, de hombres y mujeres en la tierra, y ni uno, pastora, uno, no pudo cumplir con la ley. Aleluya. Eso deja mucho que decir. Y hay que analizar el por qué. ¿Usted sabe por qué, mis hermanos? Porque habíamos heredado de Adán una naturaleza caída. Eso lo voy a explicar por la Biblia. Gloria a Dios. Vaya Romanos. Aleluya. Romanos. Capítulo 7, versículo 7. Oigan lo que dice. ¿Qué pues diré? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciará. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley, el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley de la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. No sé cuál es el problema. Si la ley es santa, el mandamiento es bueno y justo, ¿cuál es el problema? Si la ley es eso, entonces, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, el pecado, para mostrarse como pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Mira el problema que hay ahora. Sabemos que la ley es ¿qué? Espiritual, pero yo soy ¿qué? Oiga, esta revelación no le llegó a Abraham ni le llegó a Moisés, esto mismo lo puede Jesús. Ellos no tenían ese conocimiento que nosotros tenemos ahora. La ley es espiritual. El único problema es que Dios le dio la ley espiritual a hombres caídos, a hombres que están vendidos al pecado, a hombres cuyo corazón estaba continuamente quemado. Y la ley decía, para yo poder justificarte, tú tienes que cumplir con cada una de las exigencias, mandamientos y requisitos que yo te ordeno. De lo contrario, yo te voy a declarar culpable y pecador y te voy a condenar. Pero como un hombre carnal, con una naturaleza caída, puede, mis hermanos, cumplir una ley espiritual? No puede. No puede nunca. Le es imposible. En el libro de Romanos, capítulo 8, el mismo, versículo 7, oiga lo que dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No es que no quiere, es que no puede. Están en una naturaleza caída. Por más que intente, por más que quiera librarse del pecado, no puede. Aleluya. Así que ahora le voy a hacer un par de ahí.
Porque si usted y yo como cristianos estamos teniendo problemas para vencer el pecado y tenemos cierto tiempo luchando con un mismo pecado y todavía no hemos podido vencer, hermanos, este pecado, es muy probable que Cristo no nos haya redimido de la ley, porque la ley nos está señalando nuestro pecado y no podemos vencerlo. ¿Saben por qué? Porque no hemos recibido la nueva naturaleza. Pablo dice que los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. No es que en algún momento no pequemos, pero no podemos vivir esclavos del pecado. El cristiano está llamado a vencer el pecado. Y que es muy probable que si como cristianos todavía, a pesar del tiempo que tenemos en la iglesia, continuamos en el mismo pecado una vez tras otro, y esto se convierte en un ciclo, una rutina, es muy probable que estemos intentando justificarnos por las obras de la ley. Y déjame decirte que nunca podré o podremos con la ley vencer el pecado. ¿Sabe por qué? Porque la ley no te habilita para vencer el pecado. Al contrario, cada vez que tú fallas, te señala. Cada vez que tú haces algo malo, te condena. Pero no te da fuerza para usted poder cumplir con lo que Él está exigiendo. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué fue lo que Cristo hizo? Porque Él decía a Cristo redimirnos. Esa era la condición de la humanidad. Tenían una ley que no podían cumplir. Por lo tanto, si se quedaban las tierras, todos terminaríamos en el infierno. Todos. Pero, ¿cómo Cristo nos redime de la ley? ¿Qué fue lo que Él hizo para redimirnos de la ley? Y para establecernos en un ámbito diferente al reino de Dios. Yo quiero hacer una raza, simplemente singular algo. Escuchen, imagínense que a usted lo agarraron por robo. Usted se metió en un supermercado y se llevó 100,000 pesos. Y pensó que nadie lo vio. Nadie lo va a ver, nadie fue madrugada por la mañana. Usted se metió y nadie lo vio. El dueño del súper, que tiene cámara por todos los lados, le pone una querella en la fiscalía y lo citan a usted para que comparezca y se defienda de la acusación que le están haciendo. Cuando usted llega delante de su juez, usted comienza a decir, no, que no estaba ahí. Y comienza a defenderse, porque usted se imagina que el dueño tenía cámara en el supermercado. Por mala suerte, lo llevan delante del único juez que no acepta todo y que es justo, que va a hacer lo que la ley le diga que tiene que hacer, porque Él es justo. Él no puede que porque lo conoce a usted o porque usted es su amiguito, excusarlo. Ven, Él tiene que hacer lo que se puede ahí y tiene que dictar una sentencia en base a las pruebas. Pero en medio de pleno juicio, el dueño del supermercado saca los videos donde se ve su cara y está indefinición, riéndose contando el dinero. Y usted se queda sorprendido porque no hay forma alguna de usted poder escaparse de esta prueba. ¡Aleluya! No hay manera. Lo clavaron y su cara quedó completica descubierta. Mi pregunta: ¿cómo puede el juez justificarse de ese robo cuando tiene delante toda esta prueba? Eso es lo que tenemos que pensar. Con lo que Pablo nos dice que Cristo nos redimió. ¿Cómo? Si tenían todas las pruebas de que nosotros éramos pecadores. Y la ley tenía un listín, hermano. Habló mentira, criticó, fornicó, robó, adulteró. Oiga todas las pruebas que tiene la ley.
Dios entonces nos justifica en un tribunal humano. Eso es imposible. Gloria a Dios. Pero que no es coja su bolso y toma una decisión de cantar el nuevo tiempo cuando no coge tu bolso. Un no al lugar. Gloria a Dios. Te va a decir la conclusión. Y la conclusión es, tú debes de morir porque pecaste. Pero ¿qué fue lo que hizo Dios? Para que Dios te justificara, Cristo tuvo que despojarse de su gloria y venir y hacerse semejante a los hombres. Nacer como nacen todos los hombres por medio de una mujer, bajo la ley. Óigame, y Cristo tenía que cumplir todos los requisitos de la ley, de manera que cuando la ley emitiera su sentencia, pudiera declararlo justo por haber cumplido con todas sus exigencias, estatutos y mandamientos. Muchos de nosotros creen que Cristo solamente vino a morir por nosotros, pero Cristo vino también a vivir por nosotros. Porque si Él no acumula un tiempo de obediencia a la ley lo puede declarar no justo, porque lo declara justo por el historial que ha tenido cumpliendo constantemente la ley. Y si la ley no lo declara justo, entonces su muerte solamente, ¿sabe lo que iba a hacer? A perdonarnos de los pecados, pero no nos iba a justificar de la condenación que la ley emitía. Así que él tenía, hermano, que cumplir con la ley, pero él cumplió con la ley en semejanza a la condición que tiene usted y yo. Usted sabe lo difícil que es eso. Y una vez él habiendo conseguido la justificación de la ley por su obediencia total durante toda su vida, entonces debía cargar con todos nuestros pecados, haciéndose pecador por todos nosotros, para recibir de parte de Dios toda la ira que demandaba la justicia de Dios. Usted sabe también lo que hizo Cristo en la cruz. Dios acumuló todos los pecados pasados y los futuros, todos los pecados, y lo cargó sobre él. Y la ira que Dios iba a derramar a cada pecador, Él la agrupó en Cristo. Por eso es que la muerte de Cristo es tan brutal, es tan dura, es tan agotante. Él cargó con todo el pecado de la humanidad. Y no solo eso, cargó con la ira de Dios. Usted sabe lo que es la ira de Dios. Léase Apocalipsis. Léase Apocalipsis para que tenga la idea. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, imagínense a Dios viendo a su propio hijo, golpeándolo, maltratándolo, quebrantándolo, rompiéndolo, desbaratándolo, para que por su llama tú y yo podamos ser justificados delante de Dios. Gloria a ti. Eso fue lo que Cristo hizo por ti y por mí. Para poder redimirnos de la condenación de la ley. Aleluya. De manera que Dios ha de descargar su ira sobre él. Dice la Biblia en Isaías capítulo 53. Verá el fruto de la aflicción de su alma y ¿sabe qué? Quedará satisfecho. Con lo que Cristo hizo, Dios quedó satisfecho. De modo que ya no haya que hacer más nada. Y de esta manera, Dios entonces tiene la forma de justificarse a ti y a mí cuando creemos en Él. Ya que cuando creemos le estamos diciendo que ponemos toda nuestra confianza en Él para nuestra salvación.
salvación. Porque Él cumplió con todo lo que Dios demandaba. Y cuando nosotros creemos en Jesús, Dios nos impulsa Dios nos imputa todo lo que Cristo hizo. Es decir, su vida en obediencia y su muerte como expiación por el pecado. La expiación tiene varios efectos. Entre ellos es la sustitución. Lo que le estoy diciendo es que como un sacrificio de expiación, Dios tomó tu lugar Jesús tomó tu lugar y te dio el cielo. Tomó tus maldiciones y te dio sus bendiciones. Tomó su sanidad y te quitó tus enfermedades. Sustituyó lo malo, lo perverso, lo depravado que tú y yo éramos. Y ahora nos dio su justicia, su santidad, su perfección. Y a pesar de que antes había pruebas que nos condenaban, Dios ahora tiene la manera de declararnos inocentes, porque otro tomó nuestro lugar y cumplió nuestra condena. Esta es la forma en que Dios redime a los hombres de la ley. Ahora nos condenamos, mis hermanos. Mas Cristo vino y nos libertó. Y ahora podemos decir, somos libres e independientes de la ley. Ya no estamos bajo la ley. ¿Sabes bajo qué estamos ahora? Bajo su ley. Entonces, mis hermanos, respecto al día de hoy, no debemos nosotros intentar justificarnos por las obras de la ley. Nunca. Porque Pablo le dice a los Gálatas, de Cristo te desliga. Si por la ley te intentan justificar, de la gracia que habéis caído. ¡Aleluya! Hoy en día pueden haber muchos cristianos en templos evangélicos pentecostales tratando de creer que son más santos por lo que ellos hacen, que son más santos por lo que ellos dicen, hablan, que son más aceptos delante de Dios porque ellos trabajan mucho en la obra. ¿Saben lo que están haciendo? Intentando justificarse por las obras de la ley. Y cuando hacen eso, se desligan de Cristo y se caen de la gracia. Por eso repetimos. Gloria, gloria, gloria. Porque estamos bajo la gracia. No trabajaremos en ninguna manera, como dice Pablo. Al contrario, entendiendo ahora lo que Cristo hizo por mí en la cruz, va a ser motivo suficiente para que yo salga a la calle y decirle a los hombres, mira, tú estás condenado, pero hubo alguien que vino desde el cielo a morir por tus pecados y a redimirte de la condenación en la que estás. Al contrario, yo movido ahora por su misericordia. Es motivo para mí de hacer todo lo que yo tengo que hacer como hijo de Dios. Ahora, en vez de la gente impulsarme a yo hacerlo, yo lo hago porque lo deseo. Porque me siento agradecido. No porque debo de pagar un precio. No porque debo de tratar de cumplir con ciertos requisitos para que Dios me bendiga más. No. Lo hago porque Él me amó. Él me amó y se entregó por mí en la cruz del Calvario. Esa es la gran diferencia de la ley y la gracia. En la ley las cosas se hacen por deber, porque hay que cumplirlas, porque la ley lo exige, porque ahí va de banda. Y hay que estar encima de la gente que vive bajo la ley. Tiene que hacerlo, no tiene ninguna motivación. La ley solamente busca lo que es malo en ti. Y eso no es motivo para tú hacer lo que la ley te demanda. Al contrario, te quita las ganas de hacerlo. Porque uno se cree insuficiente. Y no puedo, y ahí no puedo, y nunca va a poder. Pero la gracia te dice,
que alguien murió por ti. Y algo muy importante que no le pide y le voy a decir ahora, para concluir. Vamos a volver a Gálatas, capítulo 4. Versículo 6. Dice, y por cuanto sois hijos, después de la redención de Cristo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, diga, no soy esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Sabe cuándo Dios envía el Espíritu a nuestro corazón? Cuando le creemos en su gracia y recibimos lo que Él hizo por nosotros. Pero mientras estemos intentando cumplir nosotros con los requisitos de la ley, nunca recibiremos el Espíritu de Dios en nuestro corazón. El Espíritu de Dios es lo que nos impulsa a hacer. Es la arras de la herencia. Es lo que le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es la evidencia de que tú has nacido de nuevo y eres nueva criatura. El Espíritu Santo es el creyente, es el guía, es quien nos ayuda a comprender la verdad de Cristo. El cristiano que no tiene el Espíritu de Dios era mi hermano, no ha nacido de nuevo. Usted lo recibe, usted se inmediatamente no se está haciendo. A Cristo, a Cristo, a Cristo como tu Salvador. Y los hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu, no por la ley. Aleluya. Son guiados por el Espíritu. Estos son, dice Pablo, los hijos de Dios, de manera que gocémonos, alegremos, disfrutemos, vivamos. Que siendo nosotros pecadores, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a la cruz del Calvario a redimirnos de la condenación de la ley. Den un aplauso a Dios. Ya para concluir, quiero leer Efesios capítulo 2, versículo 11. Es lo que yo quiero, que usted se lleve para su casa hoy. Este consejo que Pablo le da a los efesios, luego de que le explica todo lo que Cristo hizo por nosotros, y dice, por gracia soy salvo, no por las obras de la ley. Lo dijimos a los que fueron a las 7 estrellas, pudieron entender, ¿cierto? No se entiende lo que Pablo le dice. Efesios 2, 11. Vamos a buscarlo en esta Biblia. Escuche. Por tanto, ¿ves? Pablo está diciendo, por lo que ya te dije, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, los judíos los llamaban incircuncisos. Es lo que está diciendo Pablo. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo,
matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la buena nueva de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos que entrar por un mismo espíritu al Padre. Por él, lo que tú eres y lo que yo soy. Ya no somos extranjeros ni forasteros, sino como ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Hoy podemos decir a boca llena Gloria a Dios. que somos miembros de la familia de Dios. No tengas miedo a decir, yo soy miembro de la familia de Dios. Porque Cristo me reconcilió. Él vino a reconciliarme y cuando yo creí, me reconcilió con Dios. Y te reconcilió a ti. Por lo tanto, nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. De pronto le estoy iglesia en esta hora. Padre, yo te doy gracias porque me has ayudado a escoger esto en el día de hoy. Te doy gracias, Señor, porque tú más que nadie sabes cómo estuve en estos últimos tiempos. Gracias por tu gran amor mostrado en la cruz del Calvario. Te alabo por la gracia, Señor, de Jesucristo en la cruz. Y te pido en esta noche que nos ayude a poner todo el tiempo nuestros ojos en Él, a que nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría vengan no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, yo te alabo en esta noche y te doy gracias por tu palabra, gracias por tu obra. Señor, siembra esta palabra en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a vivir solo por tu gracia, solo por tu misericordia, dándote la gloria y la honra todo el tiempo a ti, Señor, olvidando nuestros méritos, nuestros alcances, todo lo que hemos logrado, lo hemos logrado por tu gran amor y por tu gran misericordia. Señor Dios, permite que cada uno de mis hermanos haya podido entender lo que hablamos en esta noche. Palabra en nuestro corazón. Que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Dios le bendiga a usted. Aleluya. Dios bendiga a nuestro hermano Julio Armando. Entendieron, ¿verdad, hermano? No somos claros, hermanos. No sé cómo el adventista tiene tanta perdición con esto de la ley, donde la Biblia habla con claro. En la misma palabra dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Dios bendiga a nuestro hermano Julio, que todo han entendido en cuanto a la ley. Ella es un poquito enredada, un poquito complicada, pero damos gracias a Dios que pudo desmenuzarla verdaderamente bajo base bíblica y verdaderamente quedó bien clarito, hermano, porque todavía hay personas dentro de la iglesia que se me enredan con la ley. La ley en realidad fue buena, no fue que fue mala, fue buena, pero hasta que llegara Jesús de Nazaret. Si no hubiese sido así por la ley, hubiese sido más desorden todavía, porque la ley fue puesta por eso, por el desastre tan grande que había. Imagínese a alguien sin ley, como dicen, tú andas como chico sin ley, pero entonces la adventista no entiende, lamentablemente, lo que Julio aclaró. Si hay alguna adventista aquí, puede arrepentirse ahora mismo. El que me voy a arrepentir ahora mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Pedimos la oración, hermanos, en la así, amén. Estamos pidiendo la oración por los hermanos que están trabajando en la calle, en la Miranda, donde está el hermano Inaya. Se está haciendo un trabajo fuerte, hermano, y usted sabe que cuando se trabaja en la obra del Señor, siempre los ataques están ahí. Lo tenemos por experiencia, todo lo que se va a hacer para Dios, hay ataques. Así que pido la oración públicamente para que usted no deje de orar por la caña. Si usted no ha cooperado con un dinerito, pero coopere con la oración, que es más grande a veces, muchísimas veces el dinero. Amén. Así es que ore por la caña en el amor del Señor. Vamos así para ser despedidos. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a elevar estas oraciones, hermanos. 9:11, me piden, 9:11, hermanos, 9:11. Siempre están ahí, hermanos. Pero vamos a orar, hermanos. Vamos a elevar una oración por el hijo de un hermano y por su madre y al mismo tiempo por la calle. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos y te damos gracias. Gracias, Señor, muchas gracias. Padre, habrá algo imposible para ti, nada. Dios mío, mira el hijo de tu siervo. Jehová, solo tú sabes dónde está. Tú conoces, Señor, esa persona, y Él conoce de ti, Señor. Está criado sobre tu sangre, Jehová. Espíritu Santo de Dios, donde quiera que se encuentre, Señor. Te pedimos ahora que tú lo cubras, que tú abras su entendimiento. Padre, trata con él, inquiétalo, Señor, y que vuelva nuevamente hacia aquí, Señor. Oh, Jehová, te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret, donde quiera que esté, cuídalo, Señor, y dale su entendimiento, revélate, deténlo, Jehová, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira la madre de tu siervo también. Oh Jehová, Espíritu Santo, obra conforme a tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira tu casa allí de oración, mira tu siervo, mira tus hijos allí que están trabajando. Espíritu Santo de Dios, guarda, cubre con tu sangre, reprende al diablo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cubre allí con tu sangre, Señor, reprende el devorador, Padre amado. Encanta para ti, Señor, toma el dominio, toma el control. Espíritu Santo de Dios, establece tu orden allí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, gracias, muchas gracias, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ser despedidos jamás de tu presencia. Solo que este lugar, la gran bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. El pueblo que espera a Cristo dice, Dios te bendiga, Dios te guarde.